Muy buenas tardes, son las 12:05, una hora menos en Canarias. Comienza la rueda de prensa diaria del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón. Doctor, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos como siempre a hablar de la evolución de los datos relacionados con la epidemia de coronavirus que estamos padeciendo. Los datos, la verdad es que a día de hoy siguen la buena evolución que hemos estado viendo en los días anteriores, incluso en las semanas anteriores. Tenemos a día de hoy 1.175 nuevos casos, lo que supone un incremento del 0,5 respecto al día anterior. Quiero hacer una pequeña aclaración en cuanto a estos nuevos datos. Ayer, y se lo agradezco mucho por el esfuerzo que han realizado, la Comunidad Autónoma de Madrid consolidó y limpió sus series de datos para dar realmente el número de nuevos datos en lugar de datos antiguos de los que recibían resultados de laboratorio mucho tiempo después de haberse identificado los casos. Por lo tanto, se lo agradezco mucho porque nos permite valorar de forma mucho más sólida la evolución de la epidemia que, como ven, sigue manteniendo esta tendencia descendente. También tenemos, siempre dentro de lo que ello representa, una tendencia favorable en cuanto al número de fallecidos. Nos mantenemos por debajo de los 300 fallecidos, en concreto 281. Llevamos ya varios días con casos, con fallecidos por debajo de los 300, lo cual es obviamente una buena noticia respecto a las semanas anteriores, pese a que, como digo, son cifras que querríamos ver siempre a cero. El número de nuevos hospitalizados y nuevos ingresados en camas de UCI también se mantienen las cifras de evolución que hemos observado en estos días anteriores, con incrementos del 0,6 y el 0,8, son parecidos a los que estábamos observando en los días previos. Y, como siempre, una cifra, como siempre en los últimos días, una cifra que nos va marcando claramente esa mejoría en la situación es la cifra de nuevas altas o de nuevos curados, que hoy ha sido 2.628 comparado con esos 1.175 nuevos casos. Ese incremento en los curados representa un 2,5% más de curados que el día anterior, y esta cifra además va evolucionando al alza cada día. A nivel internacional, creo que es bueno hacer de vez en cuando una reflexión sobre lo que sucede en el resto del mundo. Seguimos teniendo un país que desgraciadamente tiene un número muy superior de casos que el resto de la población, es Estados Unidos, que tiene ya 1.031.000 casos, con incrementos de entre 20.000 y 30.000 casos diarios en los últimos días o semanas. Tiene también un incremento de nuevos fallecidos del 4,4%, con 2.500 nuevos fallecidos. Y por detrás de Estados Unidos tenemos a países como Irán, que tenía 93.000 casos, o Brasil, que tiene 85.000 casos con fuertes incrementos diarios. China es ya el cuarto país a nivel global y fuera de Europa con mayor número de casos, 84.000, y luego está Canadá con 53.000. Pero los países que están sufriendo, en los que estamos observando incrementos más importantes, son países de América Latina, que tienen incrementos de entre el 5 y hasta el 9%, como es el ejemplo de Brasil, que acabamos de comenzar. Esperemos que puedan conseguir controlar la epidemia de una forma eficaz para reducir ese número de casos. A nivel europeo tenemos ya 7 países con más de 100.000 casos. El último que se ha unido a este extraño club ha sido Rusia. Tiene a día de hoy 106.498 casos y está teniendo incrementos importantes de hasta el 7%. En los últimos días ha rondado entre el 6 y el 8% de incremento diario. A día de hoy ha sido 7.000 nuevos casos más que ayer. El resto de los países europeos con menor población tienen quizás incrementos menores de lo que estábamos observando en estos días, pero siguen manteniendo incidencias en los últimos 14 días relativamente altas. Nos referimos, por ejemplo, a Bélgica, a Portugal, Suecia, sobre todo Irlanda, incluso, si podríamos incluir en este grupo, a los Países Bajos o a Israel. Son países con menor número de población, por lo tanto el número de casos brutos tiene que ser menor que el del resto de los países con mayor población, pero sí que es cierto que las incidencias no están muy lejos de las que estamos observando en los últimos 14 días en los países europeos más afectados, como hayan podido ser España o Italia, o incluso Alemania y Francia.
Quizás el punto discordante lo pone el Reino Unido, donde todavía se mantienen incrementos relativamente importantes de casos, con entre el 3 y el 4%, lo que ha llevado a que el Reino Unido tenga ahora mismo 171.000 casos y letalidades de alrededor del 15%. Como ven, la evolución que se observa a nivel global nos lleva a todos a puntos similares. Esta epidemia ha sido una pandemia de una importancia enorme. Es difícil que ningún país se pueda escapar de ella. Sí que es cierto que la evolución a lo largo de las estaciones de este año pueden marcar pequeñas diferencias entre unos países y otros, pero también es cierto que está siendo muy difícil para los países en los que entra con un cierto nivel de transmisión el poder controlarla de forma rápida. La implementación de las medidas de restricción de la movilidad que se han implementado en Italia, en España, en Alemania, en Francia y en todos los países donde se han producido brotes importantes están ayudando a controlarlo, pero lo cierto es que el número de casos es muy importante en todos ellos. Ahora nos va a quedar ir progresivamente estudiando cuántos de ellos han sido realmente graves, cuántos nos hemos dejado de contar porque no accedían al sistema sanitario y por lo tanto no podíamos detectar. Y todo eso va a depender de los diferentes estudios que se están llevando a cabo, como por ejemplo el estudio serológico de defensas contra el virus que se está haciendo ahora mismo en España y que en alguna ocasión hemos comentado en estas ruedas de prensa, incluso con la directora del Instituto de Salud, Carlos III. Y yo creo que eso es todo. Si le parece bien, podemos pasar a las preguntas. Sí, doctor, hoy hay muchas preguntas relacionadas con Madrid de una u otra manera. Por ejemplo, le formulo varias acumuladas y vamos desglosando. El País pregunta, ¿podría aclarar qué ha ocurrido con la serie de Madrid? Los datos que ofrece son también algunas de las explicaciones que ha ofrecido. Pero bueno, los datos que ofrece la comunidad son 658 positivos en el día, los del Ministerio son 52. El informe de hoy habla de una consolidación de datos. ¿Cómo se ha producido ese reajuste? Datadista le pregunta, ¿a qué dato debemos atender de Madrid en la serie histórica que publica el Instituto Carlos III para que sea comparable con el resto y agregable, la columna de casos o la de casos confirmados con PCR? Sí. Estas dos primeras. Como les he comentado al principio, la serie de Madrid ha sido consolidada y limpiada por parte de los servicios de salud pública con un esfuerzo muy importante. En Madrid, por lo que nos ha indicado la comunidad autónoma, obviamente son datos que nos envía la comunidad autónoma, nosotros no los manejamos directamente, han recibido resultados de laboratorio con un retraso importante en los últimos días, lo cual ha generado algún problema para la gestión de esa información. Entre ayer y hoy han conseguido solucionar el problema de la ubicación de estos casos con resultados de laboratorio retrasados, muy retrasados, y han corregido toda la serie histórica para poder ajustarla a la realidad. La serie que se publica en el Instituto de Salud Carlos III será corregida una vez que terminemos con Madrid de comprobar toda la serie con la evolución real que han tenido de la epidemia. A día de ayer estuvimos discutiéndolo con ellos. La cifra de 52 nuevos casos es la que en la Comunidad de Madrid considera la cifra real de nuevos casos del día 29 al día 30. Ayer a las 8 de la noche, entre 8 y 9 de la noche, cuando se da la información. Por lo tanto, esa es la cifra que nos parece correcta tanto a la Comunidad de Madrid y nosotros por las explicaciones que nos han dado. Yo creo que es una cifra correcta porque si tenemos, utilizando otras fuentes alternativas de información, percepción de los profesionales sanitarios, correlaciones con otros datos que vienen de otras fuentes, sí que vemos que la evolución de la real de la epidemia en Madrid sí que sería más compatible con una cifra de 52 nuevos casos que con la de 600 y pico. En todo caso, es verdad que entre hoy y mañana se terminará de corregir la serie de datos y por lo tanto se podrá volver a utilizar cualquiera de las series que se publiquen en la página web del Instituto de Salud Carlos III, igual que se corregirá la cifra de casos totales de acuerdo a lo explicado por Madrid. Tengan en cuenta que cuando se notifican los casos, las fichas de cada uno de ellos, su historia clínica, se tiene que ir actualizando, lo que requiere una reubicación o una nueva consulta por parte de los servicios de salud pública que tienen que ir
consolidando y modificando cada uno de los casos. Si un caso entra como sospechoso, llega un resultado, pasa a ser un resultado positivo, pasa a ser un caso confirmado. Si el resultado no llega, se mantiene como sospechoso un tiempo. En este caso ha habido un periodo de varias semanas, nos han informado que de hasta 3 y 4 semanas de retraso en la recepción de esos resultados de laboratorio para un grupo no muy importante, dado el volumen de casos que tiene Madrid, pero sí suficiente para distorsionar de alguna manera la serie de datos en los últimos días. Todo eso se ha corregido, la Comunidad de Madrid ha hecho un esfuerzo muy bueno, que como he dicho ya se lo agradezco, y yo creo que entre ayer, hoy y mañana los datos volverán a ser de nuevo sólidos y estables. Al hilo de la explicación que ha dado de los datos, Telemadrid pregunta: el número de positivos en Madrid, menos de 2 por cada 100.000 habitantes, y también el descenso en fallecidos, sitúa a la comunidad más cerca de la desescalada de lo que estaba ayer. Redacción Médica pregunta: ¿ve viable que comunidades autónomas con más de 150 hospitalizaciones al día inicien la desescalada? Vamos a ver, obviamente, estoy diciendo muchas veces, obviamente hoy, el mejorar en la evolución de la epidemia favorece la posibilidad de pasar a siguientes fases o de transitar hacia siguientes fases. La Comunidad de Madrid, como ya les he explicado en muchos casos, no solo la Comunidad de Madrid, todas las comunidades, probablemente lo que estamos observando hoy con los nuevos casos notificados es el nivel de transmisión de hace unas semanas, no el actual. Por lo tanto, es muy probable que la situación real de transmisión sea mejor de lo que estamos observando. Pero sí que es cierto que seguimos teniendo un número de fuentes posibles de contagio. Son los casos identificados que están, en principio, hospitalizados. Obviamente, son puntos de riesgo que, mientras se mantengan todas las medidas de control de la infección, como se hace en los hospitales, no tienen que suponer ningún problema para la población, pero, por supuesto, que pueden en algún momento realizarse alguna transmisión a partir de estos casos. Por lo tanto, como hemos venido también diciendo, no se puede valorar un parámetro independientemente de otros. Tenemos que garantizar que el nivel de transmisión es suficientemente bajo, que además la capacidad de control y de aislamiento de todos los casos que se tengan identificados es suficientemente buena. Tenemos que garantizar que hay unas capacidades de respuesta en caso de que se tenga que reescalar suficientemente grande. Y tenemos que garantizar además que la coherencia de las medidas de control poblacional que se van a implementar sean aplicables y hay unos planes adecuados para gestionarla y para garantizarla. Hay varios indicadores que se han propuesto, muchos de ellos están en el plan, hay otros que son indicadores que se van discutiendo con las comunidades autónomas a medida que se va obteniendo la información. Todo este proceso está empezando ahora y, como ya se ha dicho, no va a haber fechas específicas para territorios específicos, va a depender de que las condiciones y las características tanto de la epidemia como de los territorios que se propongan para modificar la situación sean coherentes y estemos de acuerdo que no suponen riesgo para los demás. La Comunidad de Madrid, con estos datos, está empezando a mostrar que está en una situación mejor, eso está claro, y por lo tanto sí que podría estar más cerca. Pero hay más factores que tenemos que hablar y obviamente lo hablaremos entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio para llegar a definir correctamente la situación y sobre todo asegurarnos que no supone un riesgo el modificar las fases. Radio Nacional le pregunta: mañana ya podremos salir a dar paseos o hacer deporte. Además de las condiciones impuestas, ¿qué consejos puede ofrecer a los ciudadanos? ¿Cómo se van a rastrear los contagios potenciales en la desescalada? Añade. Y sobre las salidas, La Sexta añade: ¿el paseo y las prácticas deportivas son independientes? Si salgo a hacer deporte, ¿no puedo ir a pasear con los niños? Hay un montón de preguntas sobre casuísticas muy concretas. Se van a dar muchísimas situaciones excepcionales o posibles alternativas y combinaciones para las que no sé si para todas tendremos una respuesta muy clara, porque no es fácil adaptar una norma general a la situación específica de cada uno. Incluso a todos los deportes que se pueden llegar a practicar. No sé si podemos realmente hacer especificaciones para cada uno de ellos. Pero sí que es cierto que hay una serie de medidas claras. El tema de la transmisión, cuando empecemos a dar paseos y a hacer deporte, está claro, todo el mundo conoce ya cuáles son las medidas fundamentales para reducir la transmisión. Es la higiene respiratoria, higiene de manos, mantener la distancia física con las personas de hasta alrededor de 2 metros siempre que se pueda, y si no, mínimo 1,5 metros. Todos sabemos que tenemos que evitar los riesgos para nuestros mayores,
Ayer, si no me equivoco, había una pregunta sobre la posibilidad de ir a darle un abrazo al abuelito de un niño y entendemos que es muy, muy bonito para los niños poder hacerlo, pero como ya dije ayer, creo que es mucho más importante no darle uno hoy y poder darle muchos en el futuro, porque no hemos puesto en riesgo la vida de nuestras personas vulnerables, de nuestros familiares vulnerables. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser precavidos, tenemos que ir con cuidado, hay que aplicar las medidas cuando se puede utilizar mascarilla para las personas vulnerables o para la población que no pueda mantener esas medidas de distanciamiento físico o de distanciamiento social. Entiendo que se tienen que intentar utilizar estas mascarillas lo más frecuentemente posible cuando sea necesario. Al margen de eso, no hay muchas dudas. Las franjas horarias pueden generar algún problema, pero si una persona sale a hacer deporte por la mañana en la franja horaria que le corresponde y luego es el padre que va a dar el paseo con su niño, yo no entiendo por qué tiene que haber ninguna incompatibilidad entre ambas. Son actividades diferentes y está especificado en las normas que se pueden hacer una y otra. Y más si podemos tener en cuenta que en algunos casos hay familias monoparentales en las que la misma persona es la que va a hacer ambas actividades, con lo cual yo creo que hay que entender que no todo esto ni se hace ni se propone con la intención de atrapar o pillar a las personas en infracciones. Todo esto se hace para controlar la transmisión de un virus. Lo que tenemos que ser es sensatos, lo que tenemos que ser es entender nuestra corresponsabilidad en este proceso. Nadie está intentando atrapar a alguien para ponerle una multa. Ahora, eso sí, lo que queremos es que no se produzcan situaciones que pongan en riesgo la salud de todos. Y yo creo que con un poco de lógica, sensatez y tratar de pensar un poquito en la comunidad en lugar de en mi beneficio individual, entre todos podemos conseguir iniciar estas medidas de alivio de forma coherente, posteriormente las fases de la transición, sin que supongan un riesgo para la población y sin que volvamos a tener esos temidos repuntes de casos, que pueden ser realmente un paso atrás muy duro para toda la población. Consalud.es le pregunta si tiene novedades respecto al shock pediátrico que advertían los pediatras hace unos días y respecto a las reacciones cutáneas en pacientes positivos. Sí, respecto a la advertencia de los pediatras de hace unos días, no hemos identificado ninguna publicación científica que pueda confirmar la asociación entre la infección por coronavirus y estos síntomas. Es cierto que es lo mismo que decía la Sociedad de Pediatría. Esto se ha empezado a detectar recientemente, los estudios han empezado recientemente y, por lo tanto, yo espero que podamos tener algún resultado en breve. Si es que existe alguna asociación. Podría ser, no lo podemos descartar. En cuanto a las reacciones cutáneas, no tenemos ahora mismo ninguna información. Tenemos ahora mismo una situación en la que ha habido una incidencia importante de coronavirus en la población. Hay mucha gente que ha tenido alguna sintomatología compatible, que es una sintomatología muy inespecífica y que puede encajar con muchas otras enfermedades. Y por lo tanto puede haber sesgos a la hora de interpretar las erupciones cutáneas o alguno de estos tipos de patologías con la infección por coronavirus. No podemos ahora mismo decir si lo hay o no lo hay. Podría haberlo. Pero estamos en una situación que de nuevo requiere de estudios bien diseñados, porque estamos también en un periodo en el que se generan más cuadros alérgicos, la primavera, que en el resto del año. Por lo tanto, si esto empieza a surgir en este momento, el que una, dos, X personas con erupciones cutáneas e infección por coronavirus no es un indicativo que nos permita establecer la asociación. Tenemos también que valorar cuál es el número total de personas con infecciones, cuántas de ellas tienen realmente coronavirus, entre los que tienen coronavirus, cuántos desarrollan y cuántos no infecciones cutáneas. Son estudios que requieren diseños no especialmente complejos, pero sí se tienen que hacer diseños con mucho cuidado para poder valorar estas asociaciones. Entiendo que los especialistas y los investigadores irán progresivamente dándonos luz sobre todas estas cosas. La cadena SER pregunta, el número de nuevos sanitarios infectados, 1.247, supera al de nuevos positivos de la tabla, que son 1.175. ¿Esto qué significa?, pregunta la cadena SER. ¿No se incluyen en la cifra global porque no están confirmados con PCRs?
¿Tendríamos que sumar ambas cifras para ver el total de infectados? ¿Se sabe cuántos sanitarios han fallecido desde el inicio de la pandemia? Pero no he entendido bien las cifras del principio. ¿El número total de...? El número de nuevos sanitarios infectados, 1.247. Sí. Supera al de nuevos positivos de la tabla, 1.175. Sí. Los sanitarios son un grupo particular, yo creo que lo conocemos todos, es un colectivo de alto interés, es un colectivo de trabajadores esenciales en el control de la epidemia y, por lo tanto, como también se ha discutido en varias ocasiones, se están haciendo, no en todos, pero en un número importante de ellos, muchas pruebas, tanto serológicas, de anticuerpos para detectar si tienen o no defensas, como sobre todo de PCRs, que son las que nos interesan para valorar si son o no infectivos. En este sentido, se están haciendo pruebas a muchos de ellos y algunos de ellos son personas que iniciaron síntomas hace ya bastante tiempo. Sabemos que no son nuevos casos, un gran número de ellos. Sabemos que un gran número de ellos se están detectando por pruebas serológicas que en el ámbito hospitalario con alta incidencia tienen una interpretación más correcta y más fácil que en ámbitos con baja incidencia comunitarios, la población general, y por lo tanto ese número de nuevos profesionales no representa, ese número mayor de profesionales no representa nuevos profesionales infectados, sino que representa profesionales que se infectaron en su momento y, como también sabemos, la persistencia del virus puede ser en algunos casos relativamente breve, entre una semana y 14 días, en mi caso concreto a los 14 días yo era ya negativo, pero tenemos también algunos pacientes que pueden llegar a mantener o persistir el virus en las muestras hasta 3, 4 y 5 semanas. No quiere decir que tengan que ser necesariamente infectantes, infectivos, pues, que puedan infectar a otras personas. Sí que en algunos casos podría ser, pero no tenemos seguridad. Por lo tanto, tenemos que ir con prudencia y asumir que lo son. Entonces, todos estos profesionales sanitarios que necesitamos para que el sistema funcione correctamente, en un gran número de servicios se están siguiendo con más frecuencia que en otros lugares. Y en ese sentido tenemos un número mayor, pero no son personas que hayan iniciado síntomas recientemente, sino que son casos antiguos que se van analizando a posteriori. Finalizamos con una pregunta de La Vanguardia. ¿Cree, a tenor de los datos de que disponen y de cómo se está preparando cada una de las comunidades para garantizar el control de la detección, si sería posible que la desescalada termine en todo el territorio, en todo el país, en 8 semanas? A mí me gustaría que se terminara en 2 o 3, pero lo cierto es que no podemos dar ninguna fecha. Hay territorios en los que el proceso va a ir mucho más rápido que en otros. Son territorios en los que ha habido una incidencia muy baja, en los que tienen suficientes capacidades, en los que, además de las capacidades que tienen, pueden acceder a capacidades de otros territorios cercanos, en los que las poblaciones probablemente no tienen un nivel de concentración tan grande como puedan tener en otros lugares. Es decir, hay territorios, una gran parte del territorio de nuestro país, que sí que va a ir más rápido que otros, y eso yo creo que lo podemos entender todos. También es cierto que en esos mismos territorios donde ha habido menor incidencia, tampoco están, digamos, tan alerta como puedan estar en los lugares donde han sufrido esta epidemia de forma mucho más intensa. Con lo cual, incluso en esos territorios hay que hacer un trabajo muy importante de concienciación a medida que se vayan levantando algunas de las restricciones. Sí que es cierto que en otros puntos del territorio este proceso podría ser más largo. No les puedo decir si van a ser 3, 4, 5 u 8 semanas, como propone el periodista, pero sí que va a haber diferencias en diferentes territorios. A mí me gustaría que ese plazo se pudiera cumplir, incluso acortarlo lo más posible, pero con la experiencia que hemos vivido y con los riesgos a los que nos exponemos si se produce un nuevo repunte de casos, creo que tenemos que ser todos muy conscientes de que la prudencia nos debe de guiar y debe de ser uno de los valores que utilicemos a la hora de plantear posible levantamiento de restricciones. Doctor Simón, Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, muchas gracias y buenas tardes.